la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Soy doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Soy especialista en cirugía general y del aparato digestivo, especialmente en cirugía oncológica. Fui el jefe del servicio de cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Universitario de Bellvitge, donde se hizo el primer trasplante hepático en mi servicio hace 40 años. Y también lo primero que hicimos de autotrasplante de páncreas que hice yo. El doctor Sanz Segarra es una autoridad absoluta en la medicina española. Todas las veces que naciera haría medicina y dentro de la medicina haría cirugía. He sufrido mucho con la cirugía porque es una cirugía que he hecho yo muy importante, muy grande, mucho cáncer de esófago, de páncreas, trasplantes. Son cirugías de muchas horas, mucha tensión y mucho sufrimiento. Pero cuando uno ve un enfermo, por ejemplo, compañeros del hospital, que lo perdió un cáncer de esófago hace 20 años, y el otro día comiendo con él lo veo que se toma un plato de lentejas, pienso, qué bien, cuánto la ayudaste, volvería a hacer lo mismo. Sin embargo, se ha convertido en un hombre viral, con eco internacional, a través de algunas declaraciones realizadas en las redes sociales más populares. Esta persona tuvo la experiencia cercana a la muerte y después cuando me la contó llorando me dijo, doctor, la muerte no existe. Un científico que estudia el más allá. Tenemos medios científicos que demuestran que después de la muerte física nuestra existencia continúa en otra dimensión. Y un impacto descomunal. Muchas gracias. Y Dios le dé mucha salud. Gracias. Doctor, porque le quiero muchísimo. Desde... De verdad. Es usted una maravilla para mí. Y ha cambiado mi vida, ha cambiado mi vida. Vamos a intentar comprender las claves. Fíjense bien que les está hablando un cirujano, No sé si se dan cuenta de esto. El cirujano se fundamenta en la morfología y la fisiología humana. Yo saco tumores, Yo no trato actividades anímicas, Yo trato materia, El doctor Sanz Segarra, cara a cara, en Cuarto Milenio. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Pues sí, un fenómeno que yo creo que no se ha dado. Muy peculiar, diferente. Tenemos que analizarlo y es un lujo hacerlo con el principal protagonista, evidentemente, aquí en esta mesa tan especial, donde tantas cosas se han dicho. El doctor Manuel Sanz Segarra con nosotros. Doctor, bienvenido, gracias. Muy buenas tardes, realmente es motivo de gran satisfacción poder participar en su programa. Soy un habitual seguidor de su programa por el interés y el contenido conceptual que usted nos ofrece y le agradezco esta posibilidad que usted me da de poder compartir mis modestas experiencias con su audición. Gracias. La forma de contar, doctor, la forma de contar, aquí hay algo que es una de las claves, seguro. La autoritas. Usted no es un periodista como yo, usted no habla desde fuera, usted habla desde dentro. Pero hay una cosa que me impresiona especialmente y luego comentaremos muchas cosas. Usted ya quería dar el paso y salir afuera y contar lo que estaba investigando, pero en cierto momento, donde usted tenía roles muy importantes, y lo decía usted, le podían haber ingresado. Era un tabú, era imposible eso. Estoy totalmente de acuerdo. Yo inicié mi inquietud y mi estudio hacia los fenómenos de la supraconciencia, es decir, la posibilidad de demostrar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia, sino que perdura nuestra existencia en otra dimensión energética. Empecé con motivo de un caso especial, de una experiencia cercana a la muerte de un enfermo que yo atendí en urgencias. Me llamó muchísimo la atención. Mi inquietud investigadora durante toda mi vida
en mi profesión médica me condujo hacia la investigación en profundidad de este fenómeno, porque rompía todos los criterios que eran la base de mi actuación como médico. El médico tenemos una formación fundamentada básicamente en el método cartesiano y newtoniano de ontología materialista, y lo que me contó este enfermo no cumplía en absoluto con estos principios fundamentales que eran la base de mi actuación como médico. Esto me inquietó mucho, me sorprendió, y esto me indujo a investigar profundamente este fenómeno. Pero como usted muy bien ha dicho, estos fenómenos son trascendentes, es decir, no tienen una base material. El método científico estudia todo lo que es objetivo, real, lo que podemos ver y tocar. Esto, lógicamente, no tiene un sustrato material. Entonces, esto, en el prisma del método científico, no es claramente aceptable. En aquellos momentos yo tenía unas claves, desempeñaba una actividad profesional en un hospital universitario de mucha responsabilidad, tanto asistencial como docente en la universidad, y si yo empiezo en aquellos momentos a comentar mi inquietud hacia estos temas trascendentes, seguro que el trato que hubiera recibido no hubiera sido el más idóneo. Incluso no solo hubiera repercutido sobre mi posición como profesional, sino que incluso se hubieran adoptado otro tipo de medidas, incluso con intentos terapéuticos. Yo iba adquiriendo experiencia, me la guardaba, hasta que le tengo que decir la verdad. Cuando me jubilé, yo tuve la sensación interior de que tenía que contar esto. Pero muy profunda la tuve, porque pienso que de esta manera ayuda a la humanidad a despertar conciencias, a reconocer nuestra auténtica identidad espiritual, a luchar un poco contra esta gran egomanía que impera en nuestra sociedad, que nos proporciona momentos de placer, pero no nos proporcionará nunca la auténtica felicidad y libertad que proporciona la auténtica identidad, que es la supraconciencia. La supraconciencia, el doctor Manuel Sansegarra ya está arrasando. Vida después de la vida, la supraconciencia existe. Ese hombre, como pasa tantas veces, le cuenta un caso clásico de experiencia cercana a la muerte que ustedes han escuchado aquí y han escuchado con otros doctores. Mi gran pregunta como periodista es: ¿por qué está ocurriendo esta bola gigantesca de nieve, que creo que es muy positiva? Pero ¿por qué ahora, de esta manera? ¿Usted, doctor, antes de ese paciente número 1000 no sé cuántos, o lo que sea en su trayectoria, daba por imposibles estos sucesos? Totalmente. En mi formación como médico, la que yo recibí en la Facultad de Medicina, cuando hice mi licenciatura en Medicina, y la que yo ahora imparto a mis estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina y a mis residentes que tengo en el servicio durante 5 años para obtener la especialidad en cirugía general y del aparato digestivo, siempre se ha fundamentado en el método científico. Y si yo oía en alguna ocasión algún comentario al respecto, mi respuesta era lo que decimos la mayoría de médicos: estos son alucinaciones, son trastornos de la actividad metabólica neuronal a consecuencia de la mala irrigación por el paro cardiorrespiratorio que puede tener. Era el primero que decía: dejémonos estar de estas cosas extrañas, que estos son alucinaciones, y no le demos más importancia. Entonces, ¿qué hubo, doctor, en ese caso concreto, ese día concreto, que a usted le cambia un poco el chip interior? Porque me contó unas cosas que no tenían ninguna justificación con el método científico. Lo que me contó el primer enfermo fue una cosa realmente que me llamó la atención. En primer lugar, por ejemplo, me llamó la atención que el enfermo, fíjense bien lo que les voy a decir, un caso concreto, que era una paciente que trabajaba en mi hospital, nos conocía a nosotros y la conocíamos a ella. Esta paciente tuvo un gravísimo accidente de circulación. La trajeron a urgencias a mi hospital. Aquel día yo estaba de jefe de guardia y cuando me llamaron, me avisaron: corra, que en la sala de reanimación cardiorrespiratoria hay una paciente en muerte clínica. Muerte clínica es paro cardíaco respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental. Voy allí y mi sorpresa fue que vi en aquel momento a la paciente joven y que yo la conocía, era una compañera de mi trabajo. Confirmé que estaba en muerte clínica, inicié todas las medidas de reanimación, conseguimos entre todo el equipo recuperar a la paciente, y en el postoperatorio entonces es cuando me contó su experiencia. Y me contó una serie de cosas que indiscutiblemente no tenían ninguna justificación
con los principios fundamentales del método científico que regían totalmente mi dinámica profesional como médico cirujano. Lo primero que me contó es, por ejemplo, que me dijo, y a usted, fíjense bien, ella estaba en muerte clínica. Dice, yo vi como usted me hacía masaje cardíaco y me pinchó el corazón para administrarme adrenalina, que lo sabía, para aumentar la contractibilidad cardíaca. El doctor tal, con nombre y apellidos anestesista, me intubó y me ventilaba. La doctora tal de hematología me pasaba sangre, tenía una gran hemorragia interna intraabdominal esta paciente, a consecuencia del traumatismo. El doctor tal, nombre y apellidos, me inmovilizaba el traumatólogo una fractura que tenía en la extremidad. Y yo, esto iba contra todos mis principios. Ella no sabía el equipo que le iba a reanimar. Y me describió exactamente los médicos que estábamos actuando, reanimando. Y ella estaba clínicamente muerta. Digo, esto no puede ser una alucinación. Después me contó cosas tan extrañas como nos conocía, intentó comunicarse, no pudo, se acercó a mí, me tocó. Dice, la sorpresa, me dijo la enferma, fue inmensa, porque al tocarle yo pasé a través suyo. Tiene una gran facilidad de atravesar estructuras sólidas. Y no solo esto, sino que atravesó la pared y me describió, les puedo asegurar, lo que estaba acaeciendo en aquellos momentos en cada una de las dependencias del servicio de urgencias, con el detalle de que en el departamento más lejano están los quirófanos, y como ella conocía, dice, los de trauma estaban operando una fractura de cuello de fémur, de urgencia. A ese nivel de precisión. A este doctor. nivel de precisión. Esto me dejó a mí boca abierta. También es curioso, doctor, que ha habido muchos casos que son, usted lo sabe perfectamente, muy arquetípicos. Que le llegue justo a usted ese caso tan complejo, ese caso tan perseguido de persona que de alguna manera su supraconciencia puede ver otras cosas, pues igual estaba en el destino, no lo sé, que usted se lo tomase así también, ¿no? Mire, haciendo un paréntesis, le puedo decir que yo, esto lo decía ya Albert Einstein, yo no creo en la casualidad y el azar. Todo tiene una causa, aunque nosotros a veces no lo entendamos ni lo sepamos. Pero todo tiene una causa. El que pasara esto pasó por algo. Todo esto fue desencadenante de todo lo que estoy intentando hacer, ayudar a la humanidad, que es despertar conciencias. Doctor, hemos conocido a Enrique Vila, hemos conocido, bueno, el doctor Gaona, hemos conocido muchos. Gaona es una persona que tiene psiquiatra, Hombre, tiene claro. experiencia en experiencias. Compañero cercanas al nuestro. mundo. Personas que empezaron con esto a nivel del impacto que produjo. Personas que usted conoce perfectamente, como Raymond Moody, Kubler-Ross, bueno, todos los que... El doctor Eben Alexander, que ha estado en este programa. Pero no ha habido este fenómeno viral. Y esto es lo diferente. Es decir, aquí está ocurriendo algo muy mágico. Miles de personas acuden a ver al doctor Sansegarra porque otros jóvenes, y esto es lo importante, y ahora hablamos de los jóvenes, y luego entramos en supraconciencia, ven fragmentos en TikTok o en redes sociales, claro, el doctor lo cuenta como lo está contando, que no es cualquiera cosa. Yo creo, doctor, que precisamente vuelvo a referirme a la autoritas, a su trayectoria tan amplia, su conocimiento cartesiano tan amplio, hace que la gente instintivamente sepa que no lo está contando alguien con un deseo de credulidad. Y entonces, si este doctor dice esto, pero lo que nadie esperaba y no ha ocurrido que yo sepa nunca, es eso. Usted no da abasto. O sea, usted da la vuelta a España y otros países y la mayoría es gente joven. Gente joven que busca ¿qué? Busca un sentido a la vida, busca un significado a la vida. Mire, estamos viviendo un momento que en nuestra civilización hay mucho miedo. Hay mucho miedo. El miedo, todo miedo, por banal que sea, está desencadenado por el ego. El ego es nuestra falsa identidad. Yo le llamo el no-yo. Tiene un origen externo, material. Lo que persigue siempre son objetivos materiales, éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Pero el luchar por esto condiciona dinámicas vitales muy negativas, competitividad, envidias, celos, agresividad, violencia. Como definía también Gandhi, la violencia es el límite de la incompetencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta lucha desesperada no proporciona felicidad, da momentos de placer, que esto incluso tiene una repercusión bioquímica. Piensen que toda actividad anímica del ser humano tiene un sustrato bioquímico a nivel cerebral, sobre todo a nivel de la sinapsis, de las uniones neuronales, que se transmite el impulso con neurotransmisores. Son unos neuropéptidos.
Pues bien, el placer evoluciona con el neurotransmisor que es la dopamina, que es altamente excitante de las neuronas. Auténtica droga, doctor. Ni más ni menos. Por esto, cuando se libera en los momentos de gran excitación, el organismo rápidamente la metaboliza. En cambio, la auténtica felicidad, que es profunda e interna, no es de origen externo, sino que es de nuestro interior, que se proyecta hacia el exterior, evoluciona con serotonina, otro neurotransmisor que lo que hace es frenar. Pues en estos momentos, nuestra sociedad en la que impera este gran ego, la gente no tiene felicidad, tiene miedo provocado por el ego. El ego provoca el miedo. ¿Por qué provoca miedo el ego? Porque como tiene un origen material, sabe que con la muerte física desaparece el ego. Por esto cualquier situación le asusta, le angustia porque puede condicionar el fin de su existencia. Este miedo es realmente el que impera en nuestra sociedad. Tenemos miedo a las pandemias, a las crisis económicas, a los cambios climáticos. Es decir, hay una auténtica situación de inquietud, de miedo, de inseguridad. Y la dinámica vital que condiciona este ego nos satisface, provoca momentos de placer. En conjunto, el ser humano se encuentra en una situación de completa pérdida de su realidad existencial, del sentido de la vida, cuando la vida es maravillosa, cuando se encuentra la supraconciencia. Y entonces lo que hace, lo que le comentaba anteriormente a usted, que en un estudio que hemos hecho, la principal causa de muerte que hemos encontrado entre los 15 y los 35 años es el suicidio. Como decía Marco Aurelio, los defectos de nuestros hijos son deficiencias de los padres. ¿Qué hemos hecho con esta juventud? ¿Cómo hemos estructurado el carácter de estas personas? Qué poco sentido encuentran de la vida. ¿Por qué? Porque se estructura con el ego. El ego es nuestra falsa identidad. Es necesario en nuestra dimensión humana, pero hemos de tener un ego controlado por nuestra supraconciencia. Esto es lo que hemos de tener y lo que nos proporcionará un sentido a la vida. Ha cambiado mucho el mundo, doctor, mucho. El estímulo permanente, dopamínico, la apertura de las puertas digitales en que todo el mundo, nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad, es su propia estrella, puede tener, ya sabemos lo que estamos hablando, ¿no? El deseo de patar constantemente, de ser célebre, de tener un éxito. No es fácil luchar con eso. Usted cuando ve estas miles de personas que le adoran realmente, que le ven casi como un avatar que ha venido a contar otra historia que le satisface, también tendrá que luchar usted contra su propio ego, doctor, ante tal cantidad de afecto recibido, ¿o no? Porque ya se ha preparado de otra manera. Usted conoce al ser humano, tiene toda la razón, le felicito. ¿Sabe qué hago cada mañana cuando me despierto? Lo primero que hago es que doy gracias. Como dijo Cicerón, siglo I antes de Cristo, la virtud más grande es la gratitud. Y no solo es la más grande, sino que es la madre de todas las demás. Doy gracias porque tengo salud, porque tengo una familia extraordinaria, que es lo que más quiero, porque tengo lo suficiente para vivir, me sobra para vivir. Yo no soy una persona de grandes aspiraciones. Y lo segundo que hago, ¿sabe qué es? Digo, cuidado con tu ego, cuidado con tu ego. Soy humano y sé que cuando una persona, con lo que usted ha dicho, te vienen, te dicen, te dan gracias, te persiguen, hay el peligro del ego. Yo lo he visto muchas veces, doctor. Todos lo tenemos. Y le digo esto, digo, cuidado con mi ego, cuidado con mi ego. Entonces, lo que hago es lo siguiente, amigo Iker. En primer lugar, cada persona que viene, cuando uno contacta con su supraconciencia, cada persona que veo es como un hermano, es igual que yo, es un hermano mío. Estamos todos unidos. El universo es un fractal. Estamos holísticamente todos unidos, unidos por el amor, hermanados. Los trato con el máximo cariño. Les toco, a algunos les abrazo, porque en el contacto hay intercambio energético, biofotónico, y aún la gente tiene más proximidad. Los trato con todo el cariño. Pero a mí no me gusta esto.
Nunca me ha gustado. Soy una persona que me gusta pasar desapercibida. Y lo que procuro es que cuando voy por la calle, procuro andar con la cabeza baja, que no me vean. ¿Le ha pasado eso, doctor? Y tanto, voy por la calle y me paran y me dan las gracias y me quieren tomarse una fotografía conmigo. Siempre digo que sí, porque les complazco en todo lo que puedo, pero procuro pasar desapercibido. Yo antes nunca prácticamente cogía taxis, me gusta mucho hacer deporte y andar. Ahora a veces cuando veo mucha gente cojo un taxi porque me paran y a mí esto no me gusta, pero comprendo que es uno de los tributos que tengo que pagar. Pero repito que cada persona que se acerca merece todo mi respeto, porque es hermano mío. Claro, doctor, es que usted como lo cuenta, yo doy gracias, yo hago lo que hace usted todas las noches, no por la mañana, Yo por lo las hago noches. por la mañana. Yo por las noches. Y me interesa mucho esto porque lo que está viviendo el doctor yo sé lo que es, lo sé perfectamente. Y cómo uno se defiende y en qué se fundamenta para tener unas bases que no le lleven por ese otro lado. Los cantos de sirena son infinitos, ¿no? Cuando uno penetra. Pero claro, ustedes dirán, bueno, el doctor ha publicado este libro. Lógicamente, las editoriales han dicho, vemos el fenómeno. El fenómeno empieza con esa viralidad. Es decir, hay algo muy auténtico en la viralidad, doctor. Mucha gente intenta ser viral, pero no lo consigue, porque si lo intentas ya no es lo mismo. Tiene que ser espontáneo, auténtico. Los jóvenes han sido sus embajadores en esta historia. Y mucha gente nos preguntará, experiencias cercanas a la muerte, investigación médica, pero usted se centra en un término concreto, que a mí me gustaría mucho, aunque sé que es complicado, definirlo aquí para los millones de amigos que nos ven. ¿Qué es la supraconciencia? ¿Por qué usted ha elegido exactamente ese término? Miren, estructuralmente el ser humano lo podemos definir desde el punto de vista del método científico cartesiano de René Descartes e Isaac Newton como cuerpo, que es materia, y mente, con todas las actividades mentales que son anímicas, que no tienen sustrato material. Aquí usted puede incluir emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, memoria y conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento de nuestra existencia, de nuestras reflexiones y de nuestros actos. Y esta conciencia es producto de la actividad metabólica de nuestras neuronas. Reaccionan una serie de moléculas que tenemos dentro de nuestras neuronas y de estas reacciones bioquímicas se origina la conciencia. Esta conciencia es, yo la llamo local o neuronal. Es un epifenómeno de la materia del cerebro. Prueba de ello es que cuando inhibimos el cerebro desaparece esta conciencia. Cuando dormimos, o si le pongo un anestésico general por vía endovenosa o por vía inhalatoria, perdemos la conciencia. Pero entonces yo esto es lo que defendía a ultranza durante mi formación como médico y durante mi desarrollo profesional. Cuando usted era un escéptico médico. Exacto. Entonces me hablaban de cosas raras y decía, esto son alucinaciones, alteraciones de estas bioquímicas neuronales. Pero cuando yo empecé a contactar con estas experiencias cercanas a la muerte, tengo pruebas objetivas y científicas de que la conciencia neuronal desaparece con la muerte clínica, pero persiste una conciencia, que es una energía. Todo es energía en el universo. La energía es ondas electromagnéticas de frecuencias y amplitudes y alturas variables, y toda energía es información. Entonces, estos enfermos me contaban las cosas, como le he dicho, me contó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias cuando yo estaba luchando sobre su cuerpo, que estaba clínicamente muerto. Después que me lo contó, yo fui a urgencias, revisé ordenadores, hablé con el personal, exactamente puedo certificar que lo que me contó es lo que estaba acaeciendo en aquellos momentos cuando su cuerpo estaba muerto. Esto no es un epifenómeno. Esto no tiene nada que ver con la conciencia. ¿Y qué es, doctor? Entonces, esto, desde el punto de vista del método científico, no tiene explicación. Hemos de ser honestos y humildes y decir, no sé qué pasa. Aquí hay algo, pero yo no sé qué pasa con el método científico. Y me explican otras cosas. Por ejemplo, se han practicado resonancias magnéticas funcionales a pacientes que han presentado una experiencia cercana a la muerte y se les ha solicitado que comentaran su experiencia cercana a la muerte mientras se realizaba la resonancia magnética. Entonces hay una serie vemos qué zonas del cerebro entran en actividad en relación a la actividad anímica que ellos
comentan, pero lo que llamó la atención a los neuroradiólogos expertos en estas imágenes es que cuando comentaba, fíjense bien lo que les digo, un objeto que habían visto durante la experiencia cercana a la muerte que no habían visto nunca más, que les interesó, que se fijó y se acordaba de ellos. Esto, siempre que observamos un objeto que nos interesa, condiciona memoria, y esta memoria se produce en unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Entonces, cuando comentó este objeto que solo había visto durante la experiencia cercana a la muerte, se activó el lóbulo occipital, zona del cerebro donde interpretamos nosotros la visión. Las neuronas espejo de esta zona tenían la memoria del objeto porque se activó. El neurólogo que estaba allí, ¿sabe qué dijo? El enfermo no miente. Y yo le dije, ¿tú ves lo que estás diciendo? Me estás diciendo que el enfermo no miente, que vio realmente este objeto y que condicionó memoria en él. Cuando realmente lo describe, él estaba su cuerpo muerto sobre una camilla. Dice, te puedo asegurar que este enfermo no miente. Otra prueba que me demuestra que hay una conciencia que permite que haya una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo a la distancia y que sale del cuerpo y que persiste a pesar de la muerte clínica con desaparición de la conciencia local o neuronal. Pero está siendo usted, doctor, un embajador un poco de un tabú también todavía hoy, yo creo, ¿no es? No todo pasa en el cerebro, por tanto. Hay un ánima, hay un algo nuestro que es capaz de desdoblarse, actuar independientemente. Exacto. Usted lo ha explicado perfectamente, amigo Iker. Nosotros tenemos la conciencia local o neuronal y tenemos nuestra auténtica identidad, lo que nos hace únicos y exclusivos, lo que persiste a pesar de la muerte física, que unos lo llaman conciencia no local, porque sale del cerebro, otros le llaman espíritu, y a mí me gusta llamarle supraconciencia porque está por encima de la conciencia local o neuronal. Entonces, usted ha dicho muy bien, ¿cómo actúa el cerebro con esta supraconciencia? El cerebro es como una interfaz, es como un aparato de televisión. ¿Qué hace el aparato de televisión? Recibe información en forma de ondas electromagnéticas de un programa como el suyo, y entonces lo que hace el aparato de televisión es traducir esta información electromagnética en imagen y sonido. El cerebro hace lo mismo. Recibe la información de la supraconciencia, la auténtica identidad, y la traduce en lo que nosotros vemos como material, es decir, como objetos materiales puntuales. Es decir, que hay dualismo, separación y localidad. Yo lo puedo localizar. Pero lo que realmente condiciona toda nuestra dinámica auténtica, anímica, es nuestra supraconciencia. ¿La supraconciencia no muere, doctor? Nunca, es eterna. La supraconciencia es holística respecto a la conciencia primera. Aquí hay dos conceptos que comentar. Uno es qué es la conciencia primera y otro qué es el término holístico. La conciencia primera es la inteligencia primera, el diseñador inteligente. Es el principio de todas las religiones. Unos le llaman Dios, otros Jehová, Alá, Brahman, Tao, registro acásico. Llámele como usted quiera. Pero hay una inteligencia que está fuera del universo y que es la conciencia primera. Hoy día, mire qué le voy a decir, a través de la cosmología y de la mecánica cuántica, el estudio de las partículas subatómicas, podemos demostrar científicamente la existencia de esta conciencia primera. Por ejemplo, con cosmología, usted ha oído hablar la cara de Dios, que es la radiación de fondo que se descubrió por Wilson y Priestley. Con la mecánica cuántica, ¿se acuerda usted? El bosón de Higgs, la partícula de Dios. Es decir, tenemos una serie de pruebas que nos permiten a nosotros justificar científicamente la existencia de una divinidad. En los últimos 100 años, mire que le voy a decir, más del 90% de los premios Nobel en física teóricas, todos creen en una divinidad. Esto lo estudió Baruch en un trabajo publicado. Todos creen. Nuestra conciencia es holística respecto, supraconciencia es holística respecto a esta conciencia primera. ¿Qué quiere decir holística? Es un término que deriva del concepto fractal,
descrito por Maldenbroth, matemático de la Universidad de Yale. Un fractal es un todo, el holograma total, formado por múltiples partes, por esto fractal viene de fracción, tiene muchas partes, y cada parte tiene la forma y las propiedades del todo. Entonces nuestra conciencia es holística, ¿qué quiere decir? Que tiene las propiedades del todo. ¿Y cuáles son las propiedades del todo? Omnipresencia, es eterna, es eterna. Omniscencia, lo sabe todo. ¿Qué es la intuición? Es manifestación de la omniscencia. Y la omnipotencia lo puede todo. ¿Qué es la creatividad? La obra de arte. Le preguntaban a Giacomo Puccini, ¿cómo es que usted ha hecho Madame Butterfly? Preciosa esta ópera. Dice, yo soy el obrero del Todopoderoso. Dice, yo lo que me manda es mi supraconciencia. Yo escribo lo que me dicta la supra. Esto lo dijo Beethoven, Mozart, Händel. Sí, lo dijeron casi todos los buenos. Todos, todos los grandes compositores, incluso Paul Gauguin, le decían, ¿cómo es que usted pinta postimpresionismo? Dice, yo cierro los ojos, lo veo aquí, lo copio. Es mi supraconciencia. ¿Qué es la obra de arte? Es la expresión en un momento determinado de nuestra supraconciencia, que es omnipotente, que se expresa a través de un lenguaje artístico, la pintura, la escritura, la música, lo que usted quiera. Nuestra conciencia local no crea. Lo que crea es la supraconciencia. Nuestra conciencia local lo que hace es que transforma la información en algo objetivable, es decir, en el campo de la tridimensionalidad que es nuestra existencia como seres humanos. Que hay dualismo, separación, y hay localidad. Es decir, lo podemos definir, posición, etc. Doctor, lo que está contando usted es muy grave, en el sentido para los días que corren, ¿no? Hay una supraconciencia que podemos asimilarla con los objetos que tenemos aquí arqueológicos de todas las culturas, que si algo las unía a pesar de sus guerras, sus disputas, era que todos creían esto. Es decir, y algunos sin contacto entre ellos, desde la más remota prehistoria, existe. Fíjese, doctor, que me ha puesto la carne de gallina, porque durante un tiempo nosotros grabamos muchas cuevas rupestres, en España y Francia. Hay un enigma en la prehistoria, quizá le interese porque es alucinante, que no acaba de estar muy claro, y es que en las zonas más profundas, donde solo accedía el chamán, que quizá era alguien consciente de su supraconciencia en aquel momento, y solo entraba él, pero le hablo de las grandes de España y de Francia, se repite esa galería profundísima, casi como un útero, y al final hay una especie de seres, que se pintaban muy pocos seres antropomórficos, les llamaron los arqueólogos, simplemente catalogándolos, los orantes. Están elevando todos los brazos, una forma casi fetal, hacia las alturas. Es un enigma porque la ciencia muy ortodoxa arqueológica no quiere meterse en más líos, pero es cierto que desde mucho antes de cualquier religión, la sensación del hombre, del ser humano, de algo que le trasciende, que es mucho más poderoso que él y que hay que honrar. Lo que usted está contando es una vuelta, no sé si al anima mundi, doctor, y yo no sé si esto, sé que le ha provocado mucha admiración, mucho cariño, pero ¿y el otro lado? Es decir, ¿le ha provocado algún problema? ¿Alguna sensación de... No vaya por ahí, doctor? Tiene usted toda la razón. Porque precisamente, ya hemos dicho que está muy instaurado profundamente, sobre todo en el ámbito científico y en medicina muchísimo, porque se fundamenta en la morfología y fisiología del ser humano, el método cartesiano y newtoniano, método sobre la base de Galileo Galilei, después René Descartes y Isaac Newton, establecieron el método científico con una ontología materialista totalmente. Que el principio, el elemento estructural básico del universo considera que es la materia, ni más ni menos. Y hay dualismo, localidad, determinismo, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente no quieren desmontar, no quieren, permítame que se lo diga, están dentro de un armario encerraditos. No quieren abrir la puerta y mirar que fuera hay una inmensidad maravillosa. Cuesta abrir esta puerta. Usted es un hereje, por tanto, en este mundo. En este sentido soy un hereje. Está mostrando otra cosa. Pero escuche una cosa que le voy a decir. Entonces yo cuando hablo con ellos les digo, me gusta mucho, si me permite decir una frase, me gustan mucho los clásicos. Aristóteles dijo una frase maravillosa que dice, es de una mente culta, educada y evolucionada aquella que es capaz de entender conceptos que no comparte sin necesidad de tener que aceptarlos.
Digo, yo acepto que tú no estés de acuerdo con lo que yo te estoy exponiendo. Y te expongo algo, fíjense bien, que yo no hablo en ningún momento ni de divinidades, ni de trascendencias, ni de mediums, ni de nada de esto. Yo hablo de datos objetivos que le he explicado y después principios científicos fundamentados en la mecánica cuántica, en la física teórica, que hay un gran paralelismo entre los principios fundamentales de la física teórica y lo que nos cuentan para explicar los fenómenos de nuestros enfermos. Digo, yo no solo empleo estas dos cosas, yo no hablo de nada más que esto. Digo, si no estás de acuerdo, yo te hablo de datos objetivos y principios científicos. Dime tú una teoría, explícame una teoría que me rebata totalmente lo que te digo. ¿Sabe? Que nadie me ha dado una teoría que me revita esto. Se habló mucho de la muerte, el tránsito y los cuidados. Ya sabe que con Kubler-Ross, antes yo recuerdo que cuando había un enfermo moribundo pasaban y decían, ya no hay nada que hacer, ni entraban a verlo. En cambio, Elizabeth Kubler-Ross tiene un mérito extraordinario, valoró el tránsito, el moribundo, que es una persona que necesita un cuidado médico exquisito, igual que el nacimiento, que una enfermedad, como el tránsito. Pues entonces se hizo un curso de cuidados intensivos, se habló mucho de la muerte. Me invitaron a mi hospital que fuera a dar una conferencia sobre la muerte. Hay un cambio de paradigma poco a poco. Se está cambiando el paradigma, porque estas son tan frecuentes, hay tanta realidad objetiva y cada vez la mecánica cuántica, y esta mecánica cuántica que la podemos aplicar al ser vivo, a la célula viva, hoy el término ya de biología cuántica, término introducido por Jordan en 1944, esto ya no se puede negar. Hoy, por ejemplo, sabemos que la fotosíntesis es un fenómeno totalmente cuántico. Y la fotosíntesis, usted sabe, que es la transformación de lo inorgánico en orgánico por bacterias, algas y sobre todo las plantas por la clorofila. Sin el fenómeno de la fotosíntesis no existiría la vida en nuestro planeta. Hoy está demostrado que el fenómeno de captación por la clorofila que está en los cloroplastos de la energía solar necesaria es totalmente por un fenómeno de entrelazamiento cuántico. Doctor, esto ya no lo duda nadie. ¿Y la religión qué dice de lo que está pasando con su revolución? También le tengo que decir una cosa que también me complace. He hablado de esto en la Facultad de Teología en Barcelona y autoridades, no quiero decir el nombre, muy altas de la Iglesia me han pedido que hable, y no uno, no, varios, que hable de la muerte a párrocos y seminaristas. Si digo lo mismo, fíjese que le he dicho que podemos demostrar que hay una conciencia primera, una inteligencia primera, un diseñador inteligente del universo. Es el principio, para mí es Dios, y creo totalmente en este Dios, que es el Dios que predica la religión cristiana y católica. Y después le digo que cada uno de nosotros tenemos, por la grandeza, bondad y grandiosidad de esta conciencia primera, se manifiesta en cada uno de nosotros. Con el espíritu unos, yo le llamo supraconciencia. Decimos lo mismo. Y fíjense bien que yo no paro de decir, si lo miran lo que digo, los que creen cristianos, Jesús, miren el Evangelio, cuántas veces dijo, sois hijos de Dios, estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. Abba es Dios en su terminología. Dios está entre vosotros y no lo veis. Si estamos diciendo lo mismo, estoy diciendo que hay Dios y que Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, en nuestra supraconciencia. Y esta supraconciencia es Dios. Y estos pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte, que yo les he seguido durante años para ver el impacto psicológico que les condiciona, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que pierden absolutamente el miedo a la muerte. Esto es lo primero que te dicen. Pero en segundo lugar te dicen, se les despierta una gran espiritualidad. Es la necesidad de su auténtica esencia que la han descubierto a proyectarse, a volver a su origen, la conciencia. Abandonan además en muchos casos, doctor, por lo que tengo entendido y por lo que he vivido, un tipo de vida, un tipo de sobreesfuerzo en conseguir lo que hablábamos antes del ego,
y se convierten en personas diferentes, no sin problemas incluso familiares, porque la persona que duerme contigo de repente es otra. Es que tiene usted toda la razón, amigo Iker. Cambia tanto el impacto. Por ejemplo, pierden absolutamente el interés por lo material en el sentido como objetivo final de su vida. Eso es. Es decir, hay que usar el progreso tecnológico, sin lugar a dudas. Hemos de usar y aprovecharlo, por esto lo tenemos. Pero es un medio para conseguir su auténtica finalidad en la vida, que es descubrir su supraconciencia, lo que se llama el ser. No el hacer o tener, que es lo que persigue el ego, sino el ser. Esto por una parte. Clarísimo esto, es decir, y en segundo lugar, el impacto sobre su concepción existencial es tan profundo que cambia su rol vital, su dinámica vital. Los americanos les gusta mucho hacer estadísticas. Bush, hay un trabajo publicado, hizo un estudio de personas que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Más del 75% de los casados se separaban, porque la pareja decía, oye, no eres el mismo. Es decir, antes podía tener gran atracción pues por cosas materiales, quiero comprar esto, quiero hacer esto. Y ahora dice, no, hay otras cosas que valoran como más importantes. ¿Se despierta algo clave del ser que teníamos dormido? Sí. La supraconciencia nos determina que se despierte nuestra dinámica en el sentido de que se valoran los arquetipos. Arquetipos de Platón, Kant, Immanuel Kant y Carl Gustav Jung, discípulo de Freud. ¿Qué son los arquetipos? Son unas normas universales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos indican si nuestros actos son éticos o no son éticos. Esta gente se vuelve tremendamente empática, altruista, bondadosa. Les gusta la belleza. Jung decía, en la sencillez y la belleza está la verdad. Que es bonita esta frase. Y sobre todo se vuelven amorosos. Amor, como decía Einstein, es la energía más potente del universo. El amor es lo que nos une, nos hermana a todos. Y esto dimana de nuestra supraconciencia. Doctor, oyéndole, uno podría pensar, y puede que sea una pasada de frenada o no, pero tal y como lo cuenta el doctor Manuel Sanz Segarra, con su libro La supraconciencia existe, vida después de la vida, alguien podría pensar en esto que hemos contado los jóvenes. Yo no sé si en cada etapa siempre ha sido más o menos lo mismo, el materialismo, porque hay críticas desde Roma, ¿no?, y demás a lo que hacían los jóvenes, pero sí es verdad que si esta fuerza, esta armonía primigenia de las cosas existe, nos manda mensajes para que, por ejemplo, usted en este caso le toque en el 2024, en este momento de la vida, ser embajador de esto por algo, uno podría pensar que existen también las fuerzas contrarias, ¿no?, en el sentido de no cabe ya más degradación, más egolatría falsa, no cabe ya más intento de corte de cualquier raíz espiritual del ser, no cabe ya más constante bombardeo de lo más necio, de lo más amoral, permanentemente en la sociedad. Entonces, alguien puede pensar, bueno, se opera por este lado, pero por este también. Tiene toda la razón del mundo. Incluso, mire, esto se manifiesta en las experiencias cercanas a la muerte. Hay un tanto por ciento muy bajo, yo no tengo ninguna, está por debajo del 10%, se habla entre un 5 y un 7%, que tienen unas experiencias cercanas a la muerte que se llaman terroríficas y diabólicas. Lo pasan fatal. Ven unas imágenes y unas situaciones realmente tremendistas, las llaman diabólicas. No hay luz, no hay túnel. Exacto. Hay una especie de delirio terrible, ¿no? Oscuridad, angustia, incluso tienen agresiones físicas de cosas que ven por allí. Estos pacientes, como lo cuentan, vuelven. Estos pacientes necesitan un soporte psiquiátrico porque viven totalmente atormentados. El mal existe, sí que existe el mal. El mal existe no es ni más ni menos que la situación hipertrofiada de nuestro ego. Nuestro ego es tremendamente egoísta y el egoísmo a veces nos lleva a actuar de una manera pues totalmente contraria a nuestros arquetipos. Toda esta violencia, agresividad, muerte, falta de valores, todo esto que vemos es ego en extremo. Es decir, que junto al arquetipo hay el otro extremo, como usted muy bien dice. Estas personas, lógicamente, son personas que han evolucionado poco. Aquí hay que introducir el término y la gran
personalidad de Teilhard de Chardin, Sí, claro. el jesuita casi excomulgado, desterrado Sí, con señor. sus ideas, que hablaba, un gran paleontólogo, que hablaba de la evolución del ser humano, que empezamos en el punto alfa lleno de impurezas y vamos evolucionando en la vida, eliminando impurezas hasta llegar al punto omega, la santidad, budeidad, iluminación. Estas personas están en el otro extremo, en un ego tan hipertrofiado que son capaces de la máxima maldad. Pero la supraconciencia la tienen, lo que pasa es que la tienen tapada, ocluida. Tienen con cemento encima. Exacto, porque el ego tiene 4 armas, no lo olviden, brutales para evitar que se manifieste la supraconciencia, que es la ignorancia. Una. Esto que estamos contando, la mayoría de la población tristemente no lo sabe. Esta es la finalidad de mi libro, intentar ayudar y abrir conciencias. Y piense, y lo digo claro, los poderes fácticos, política y medios de comunicación le excluye a usted. Les interesa tener una sociedad ignorante, pobre y enfermiza. ¿Por qué? Porque la llevan donde quieren. Ya le he dicho que toda persona que esté controlada por el ego nunca será feliz ni será libre. Estas 2 cosas son fundamentales. La felicidad auténtica y la libertad auténtica solo se consigue cuando uno es auténtico consigo mismo, cuando su dinámica vital está controlada y dominada por la supraconciencia. Por esto no interesa, ignorancia. Segundo, afección por lo material. Todo lo quiero yo. Tercero, egoísmo. Yo para mí y los demás, que se mueran. Y en tercer lugar, miedo. Todo miedo, por banal que sea, tiene un origen en el ego y está provocado porque el ego sabe que el peligro de muerte, si muere físicamente, desaparece el ego. Y cualquier cosa le da miedo, cuidado, cuidado, que no te pase nada, porque si te mueres. Entonces, la sociedad está llena de miedo, hay mucho miedo, y este miedo se traduce en agresividad y violencia. Pero yo tengo mucha fe en el ser humano. Tenemos una supraconciencia, que es Dios en cada uno. Habrá una crisis profunda, y esta crisis condicionará un despertar de las conciencias. Y hay más de la que usted se piensa. Pues qué Hay alegría, mucha gente que está diciendo, doctor, recibimos cientos en las redes sociales. Doctor, Sí, sí. yo tuve una experiencia cercana a la muerte y no me atreví a contar. Porque esto era la punta del iceberg. Ni más ni menos. Se está destapando. La religión, ya le he dicho que me han invitado. Los hospitales me están invitando. Pues yo le diría, doctor Manuel Sansegarra, escuchándole, sinceramente, y entendiendo aquí todo el eco de lo que está contando, que ya verá usted el impacto después de esto, más, que cuídese mucho. Cuídese mucho porque es necesario en este momento, es necesario usted, y porque habrá todo tipo de cuestiones de ego, ¿no? De envidias, intento de descrédito, porque esto siempre es así. Así que hay que tener esa fuerza. ¿Se puede empezar a buscar esa supraconciencia? Pues seguro, 100%. Doctor Manuel Sansegarra, una revolución en el 2024, una revolución con mucha luz. Y de verdad que nos hace falta. El doctor está en su casa para cuando quiera. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir estos momentos con usted. Gracias, Se lo aseguro. doctor. Y quien quiera saber más puede adentrarse y puede empezar a cambiar sus miedos, ¿no? Y su intento de aproximación a la supraconciencia, que según el doctor Sansegarra todos tenemos como la gran luz interior, ¿no? Y que nos va a conducir por las mejores sendas. Continuamos con muchas más cosas después de esta extensa entrevista que creo que merecía mucho la pena. Ustedes lo pedían también. Y a partir de ahora el impacto, yo les digo que va a ser tremendo. Nos alegramos de corazón. Imágenes de impacto, imágenes en los cielos.